Bien, en Salmo 51. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Pecado. ¿Qué es pecado? La palabra pecado, ¿qué es? Todo lo que no le agrada a Dios. Todas las cosas malas. ¿Qué más? Todo lo que va en contra de Dios. Lo que va en contra de Dios. Que me separa de Dios. Eso es el pecado. El pecado lo dijo aquí Montilla claramente. Todo aquello que yo hago que va en contra de Dios, que yo ofendo a Dios de una o cualquier manera. A veces creemos que no, es que el pecado que yo hice es pequeñito, eso no tiene importancia. Pecado es pecado. Llámale como usted le quiera llamar, grande, pequeño, recién nacido, por nacer, en feto, como usted lo quiera llamar. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Escúcheme, ofende a Dios. Pecado es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pecado es incluso, nosotros lo leemos, que el pecado es muerte. Mamá, eso es todo, usted no lo invente, lo busque por ahí, porque eso es bíblico, está en la Biblia, yo lo invito. El Salmo 51, todos, la mayoría lo conocemos, sabemos, porque el rey David lo hizo, lo escribió, y en qué momento exacto él lo hizo. Porque el pecado, como bien sabemos, es lo que me separa a mí de Dios. La vergüenza del pecado no me deja ver a Dios. Aun cuando vive en nosotros el pecado, cuando Dios vive en nosotros, el pecado me prohíbe una comunicación con Dios. Es así de sencillo. Pero también nosotros como cristianos a veces cometemos pecados, hermano, conscientes en que lo estamos haciendo. No importa, pero yo soy consciente. Te voy a decir, ¿cómo es posible? Es posible. Soy consciente cuando peco. Todos los que hemos nacido en Cristo hemos conocido la verdad. Y si usted conoce la verdad y usted está pecando, usted es consciente. Usted es consciente porque usted conoce la verdad que Dios mismo, el día que usted dijo, yo reconozco a Cristo como mi Salvador, el Señor le ha mostrado a usted la verdad. Y si Dios no es pecado, usted conoce pecado. Pero nosotros somos astutos a veces, nosotros somos increíbles. Tenemos un chip aquí de Adán y Eva. Fui tentado por culpa de Dios, si tú no me hubieras colocado allí en ese momento, yo no hubiera pecado, somos descarados. Dios me hizo pecar. Si tú, Señor, no me hubieras hecho llegar allí, yo no hubiera pecado, yo no lo hubiera hecho. Descarado. Usted le está diciendo a Dios, Señor, tú tienes la culpa de yo haber pecado. Analicemos. Es que fue por culpa de no sé quién. Sáquese ese chip. Sáquelo. Porque la palabra dice que yo peco para satisfacer la carne. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, y dice la palabra de esa manera, y también dice que este cuerpo le pertenece a Cristo, y mi alma le pertenece a Cristo, entonces usted no puede decir, fui tentado, este cuerpo fue tentado. Porque el que habita en usted es Dios. Porque su cuerpo le pertenece a Cristo y su alma le pertenece a Cristo. Pero el deseo que está aquí es lo que yo voy a dar a luz. Y cuando yo ejecuto el pecado, cuando yo lo ejecuto, viene la muerte. Pero primero nace aquí y después
Si yo le digo, Señor, toma el control de esto que estoy pensando, el Señor lo va a alejar de mí. Pero si yo lo ejecuto, usted no puede decir que usted pecó inconscientemente porque usted lo está ejecutando ya aquí. Lo está pensando y lo ejecutó. Yo, mientras estudiaba estos versículos, yo conozco, creo que conozco un poco las leyes. En el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo entre 53 y 56, dice lo siguiente: nadie puede ser ejecutado, enjuiciado por el simple hecho de pensar, porque todavía ese pecado ese delito, no ha sido ejecutado. Pero usted puede ser enjuiciado en el momento en que el delito sale de aquí y usted lo ejecuta. ¿No se parece más o menos a nuestras vidas espirituales? ¿Sí, hermano? Porque nosotros no tenemos aquí. Pero si yo no lo coloco delante del Señor, fácilmente caemos nosotros en pecado. Eso fue lo que pasó con el rey David. El rey David subió a la azotea, en lugar de mantenerse en comunicación con Dios, pecó porque vio a Betsabé desnuda y la tomó, la deseó para él y la mató. Cuando el profeta Natán lo enfrentó, porque vino el Señor a través de él y lo confrontó, fue cuando él aceptó que había pecado. Ese es el Salmo 51. El Salmo 51 trae una gran lección para nuestra vida, un gran mensaje para nuestra vida espiritual. Lo he leído, mira, hay un solo versículo aquí que nos va a confrontar, porque a mí me confronta. Y dice, vamos a ir poco a poco. El primer versículo dice: Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y luego el 2 dice, lo voy a ir poco a poco, lo vamos a ir estudiando. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo primero que vemos en estos dos versículos es un ruego, una súplica de él hacia Dios. De él hacia Dios. Cuando nosotros leemos 2 de Samuel 12:13, lo primero que hizo el rey David fue que dijo: contra Jehová he pecado. Contra Jehová he pecado. Él dice: ten piedad de mí. Lo primero que vemos es una súplica, un ruego. Señor, ten piedad de mí, porque he pecado. No lo dice, pero sabemos ya qué fue lo que pasó con él. Luego viene y dice: oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de la piedad, borra mis rebeliones. Vemos como él suplica a Dios que le limpie de su maldad, que le quite todo su pecado, que borre lo que él ha hecho y que por favor lo limpie totalmente. Se lo pide a Dios. Luego viene y dice en el 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad. Si algo reconoció aquí este hombre, es que aún en su vida había maldad. Él reconoció lo que había hecho para poder realizar este pecado. Él lo reconoció. Aquí viene la primera. Nosotros debemos de reconocer cuando hemos pecado. Y no tenemos un Dios hoy día que nosotros es justo para perdonar.
Señor perdona si usted va con un corazón sincero, tal como hacía el rey David. Dios es fiel y justo para perdonar. Fiel y justo para perdonar. Y yo les dije que hay un versículo que nos va a mostrar cuál es la actitud que debe tomar cada una de nosotros cuando pecamos delante de Dios. Y el versículo 3 nos va a dar una gran enseñanza porque así me lo hizo a mí. Así nos confronta el Señor a cada uno de nosotros. Y lo vamos a estudiar un poquitito. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Aquí están estos dos versículos. Vamos a ver lo primero que dice. Porque ellos, ¿qué dice? Yo. Porque yo he pecado. Él no dijo aquí, porque tú no me detuviste. Porque Betsabé estaba allá arriba bañándose desnuda. Porque los que me ayudan no me detuvieron para no subir a la azotea. No. Él reconoció que fue él. Yo lo hice. Fui yo, Señor. Yo debo reconocer cuando he pecado. Yo debo de aceptar que soy yo la que estoy pecando. Que no es mi esposo que me hace pecar. Que no es el hijo mío que me hace pecar. Que no es la sociedad que me está haciendo pecar. Yo. Lo primero es que todo el que está pecando debe de reconocer cuando lo está haciendo. Yo. Luego dice, en el 3, estamos en el 3. Dice, porque yo reconozco mis... Primero reconoce que él pecó. Yo reconozco que yo peco. Pero también reconozco qué es el pecado. ¿Qué fue lo que hice? ¿Dónde pequé? Él no dice una. ¿Por qué no dijo yo reconozco mi rebelión? ¿Por qué cree usted? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted peca, lo primero que hace es ocultar, querer ocultar. Para poder ocultar ese pecado, usted se vale de lo que sea. Sigue pecando. Un pecado trae otro pecado y otro pecado sigue pecado. ¿Qué fue lo que hizo él? Tomó una mujer ajena, la deseó. Él sabía quién era, porque sus mismos sirvientes le dijeron, es la mujer de Urías. Y sin embargo él dijo, trae. Cuando aquella mujer salió en estado, quiso tapar su pecado. Viene el segundo pecado, trae Urías. No pudo, lo mata. Y para que el pueblo no lo juzgue, viene él y que para proteger la imagen de aquella mujer, la toma y se casa. ¿No es eso lo que hizo? Por eso él dice, reconozco mis rebeliones, porque a partir del primer pecado que yo hice, vinieron los demás. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta porque no queremos. Pero no dice la palabra que todo pecado trae una consecuencia.
la consecuencia de aquel hombre fue, porque no debió de ser fácil para David mantenerse alejado de Dios. No debió ser fácil ver él que el Espíritu de Dios ya no bajaba a él. No debió de ser fácil, porque si hay algo que nosotros como creyentes y que hemos estudiado la Biblia, sabemos que David era un hombre que deseaba constantemente, anhelaba constantemente mantenerse en comunicación con Dios. ¿Usted cree que debió de ser fácil para él cuando Dios a través de Natán, le dijo todo lo que había hecho? Porque Dios utilizó a ese profeta para decirle todo lo que había hecho. Y aún al principio él se hacía, hasta que le dijo Natán, ese hombre. Fue allí donde él lo reconoció. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de ese momento, cuando Natán lo enfrenta, es cuando comienza este versículo 50. A partir de ese momento. Entonces ya vemos, yo reconozco que he pecado. Reconozco cuál es el pecado que he cometido. Y viene el otro. Y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí viene lo mío. Soy consciente. Yo sé que he pecado. Vamos a ver primero. Yo lo hice, lo reconozco. Le digo a Dios cuál fue el pecado. Y luego tengo que decir, yo fui consciente de lo que estaba haciendo y aún así, Señor, yo lo hice. Lo dije al principio que nosotros como hijos de Dios conocemos la verdad y por lo tanto cuando usted peca, usted debe de saber que está pecando y usted es consciente de que está pecando. Pero aún así lo hago. Aún así lo ejecuto. Nadie me está viendo. Pero Dios sí. Soy consciente de lo que estoy haciendo. Luego dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puros en tu juicio. Hermano, aquí viene lo otro. Reconocí que fui yo. Vea bien, por favor, se lo repito una y otra vez. Debo de reconocer cuando yo peco. Debo de decirle a Dios cuál fue el pecado. Yo debo de también entender que soy consciente cuando peco. Hay algo aquí que llama la atención. Él no dice, contra el pueblo de Israel he pecado. Pecó contra el pueblo de Israel porque él ofendió también al pueblo de Israel. Pequé contra mis esposos y contra mis hijos. Él no lo dice. Porque él sabe que él ha pecado es contra Dios. No pecó. Aun cuando él sabe que, por ejemplo, María del Castillo ofendió a Jonás. Dijo cosas en contra de Jonás. Yo debo de reconocer que primero peco contra Dios. Y él lo dijo porque mientras él pecaba, él sabía que Dios lo miraba. Así que no cree usted que va a ser como la leprosa. Va a abrir un hueco, va a meter la cabeza allí y va a pecar allí y Dios no lo está viendo. No hay un coro que dice Dios donde quiera estar. Si yo esos coritos los canto también, y Dios donde quiera estar,
Cuando yo peco, ¿usted cree que Dios dice voy a dar un paseo porque no quiero ver lo que está sucediendo? Allí también está el Señor. Dios donde quiera estar. Reconozco mi pecado. Reconozco que fui yo. Yo no voy a decir por culpa de Jonás pequé, porque lo ofendí. ¿Usted pecó por qué? Y a veces estamos nosotros diciéndole algo a Jonás. Por ejemplo, yo, María del Castillo, diciéndole algo a Jonás. Lo estoy viendo porque lo señalo por todos lados. Y estoy consciente que debo de parar, pero ¿qué va? Sigo. Y me están diciendo para, y sigo. Debemos de examinarnos nosotros mismos. Por eso es que nosotros no tenemos poder para juzgar a nadie. Todos los que estamos aquí hoy presentes, los que están afuera, en otras congregaciones, no tienen poder para juzgar a nadie, para señalar a nadie. Antes de que tú hagas una cosa como esa, párate tú mismo, evalúate a ti mismo y ve en lo que tú estás fallando. Porque soy a veces una gran pecadora, pero buena para juzgar, señalar y criticar los de los demás. No veo el mío. Si ustedes leen Santiago es un libro que cada instante a nosotros nos está llamando, nos está exhortando. Y una de las exhortaciones más grandes que está en Santiago es en contra de la lengua. En contra de la lengua. Mariana del Castillo es una buena, esta lengua no la sabe parar. Y aquí están hablando de Mariana del Castillo, este grupo. Me coloco a mí misma para no colocar a él. Mire, pero si Mariana del Castillo se acerca a ese grupo donde están hablando de Mariana del Castillo y esta lengua no la sabe parar, le va a decir a Mariana de lo que dijeron ahí y va a inventar de más. Porque a veces no controlamos esa lengua. Y el libro de Santiago nos da enseñanza. Así que pecado no es solamente, porque cosas grandísimas que voy a hacer. El internet, en lugar de a veces usarlos para algo útil, porque sí es útil cuando nosotros usamos el internet para buscar lo que es necesario, incluso para nosotros mismos, es útil, ¿no es así? Hoy día casi ni siquiera se usa un libro por lo costoso que es. Entonces cada representante, cada estudiante tiene que buscar por internet las clases, las evaluaciones que le van a dar para colocarlas y presentar. Pero si se presenta una imagen que diga estoy aquí, ¡paz! La aprendió, ahí se entretuvo, pornografía. Pero es un pecado simple, sencillito, pequeñito. Es pornografía. Es pecado. Usted está pecando contra el cuerpo de Dios. Contra la mirada que le pertenece a Dios. Usted está contaminando el templo de Dios. Eso es lo que está haciendo. Todo pecado contamina el templo de Dios. Todo pecado ensucia. Por eso es que el rey David se sentía en esta manera. Sucio. Indigno. Luego dice el 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Luego el 7 dice, nuevamente, se relaciona con el 2 y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando leemos estos versículos, vemos como él, el rey David, muestra dentro de su oración, le dice al Señor que somos de naturaleza pecaminosa. Eso es lo primero. Soy de naturaleza pecaminosa. Lo soy. Eso lo debemos de reconocer también. Nosotros no somos súper. Nosotros no tenemos una raza así, toda impenetrable que no puedo pecar. No, sí, hermano. Porque somos de naturaleza pecaminosa. Esa es una verdad. Y luego dice en el 6, he aquí, el 6 y el 7, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco. En esos versículos sencillamente le está diciendo, le ruega a Dios en gran manera que él necesita una limpieza espiritual, pero desde lo más interno. Él necesitaba que Dios le perdonara en gran manera, desde lo más interno en su alma. Él lo necesitaba. Si algo tenía este hombre de Dios, era que cuando iba para el donde el Padre, que se arrodillaba delante de él, él sencillamente lo hacía humillándose delante de Dios y reconocía que su vida espiritual estaba totalmente sucia. Tú conoces la verdad desde lo más íntimo de mí. Desde lo más profundo tú lo conoces. Por eso, Señor Dios, Él no lo pide a otro. Él no dice, yo me puedo limpiar yo solo. Yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Él dice, yo necesito que tú, Dios, me limpie mi alma, mi espíritu, lo más íntimo de mí. Por favor, límpialo. Te lo suplico. Eso era lo que decía. Entienda que cuando nosotros pecamos, nosotros nos contaminamos. Mi alma se contamina, mi espíritu se contamina, mi corazón se entristece, toda yo estoy enferma, porque mi pecado no me deja avanzar. Por eso necesitamos que cada vez que nos vamos nosotros a donde el Señor, reconocer cuándo pecamos, cuál es el pecado, decirlo con nombre. Señor, yo peco en esto y necesito que tomes control de esto, porque allí es donde te estoy fallando. Eso era lo que hizo David. Señor, tú conoces, no hay nada oculto en mi vida, en mi alma, en mi corazón que tú no conozcas. A veces, hermano, Dios, ustedes no pueden, es como que si no entendiéramos que Dios me conoce mejor que mi propia madre que me conoció, que me parió. Dios me conoce mucho más que eso. Ni siquiera mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposo que está aquí puede conocerme. Pero Dios sí. Es lo más íntimo. Dios conoce mi corazón. Dios conoce todavía Él sabe que en nosotros vive la maldad. Y no lo reconocemos. Por eso es que en el 3 hay una enseñanza tan linda. Porque aquí hay incluso cuando Él dice, yo lo hice, no fueron ellos. Tengo que reconocer que yo peco, que soy yo, que yo soy la que alimento este cuerpo. O sea, yo soy la que le doy el pecado al cuerpo, el deseo.
por mi propio deseo. No diga que fue tentado. No es que fui tentado por Dios, que no fue. No es que yo estoy tentado por Dios. Y usted va a decir, yo nunca digo eso. ¿No? Si lo decimos. Usted no dice, es que vivimos en este cuerpo, Señor, y este cuerpecito me hace pecar. Pregunto, ¿quién habita en usted? ¿Quién habita en nosotros? Dígalo fuerte, ¿quién? ¿De quién es el cuerpo? ¿Suyo o de Dios? De Dios, de Jesucristo, Él lo pagó. Es de Él. ¿Y mi alma a quién le pertenece? Y cuando yo digo pequé porque este cuerpecito, Señor, vivo en Él, ¿quién vive en mí? Déjelo ahí. Déjelo. Las veces que usted vaya a pecar, primero el templo de Dios soy. Yo soy templo de Dios. Y si yo digo que pequé por este cuerpo, el templo de Dios está vacío. El templo de Dios está vacío. Este cuerpecito. El 8, y el 8:9, vamos a, yo voy leyendo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios. Voy a dejarlo hasta el 9. Dice, hazme oír gozo y alegría. Gozo y alegría. ¿Usted está escuchando esa palabra? Hazme oír gozo y alegría. Mi pecado me enferma. Mi pecado me entristece. Por eso él dijo, hazme oír gozo y alegría. Y luego dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Mi pecado entristece mi alma, aunque usted no lo crea. Mi pecado me enferma de tal manera que yo no me puedo ni mover, porque me avergüenza de pecado. Pero a veces yo lo quiero aceptar, lo ignoro. Y somos a veces, voy a decirlo de esta manera, tan caros, que vamos a la presencia de Dios y no le digo, Señor, he pecado, sino que voy a donde Él y lo primero que hago, necesito, ayuda, Señor, eres tú. Pero no le declaro a Dios cuándo peco. Por esa razón, el mismo salmista, cuando leemos el 6 y el 7, 6 y el 7, y el 9, perdón, 7 y 9, esconde tu rostro de mi pecado y borra toda mi maldad. Vuelve prácticamente a decir, necesito, Señor, que tú borres de mí todos mis pecados. Es el mismo versículo que vuelve a repetir nuevamente. Necesito, Señor, que por favor me limpies el gran amor. Yo te necesito a ti, oh Señor. Eso es lo primero que debemos de nosotros entender. Nosotros necesitamos, las veces que pecamos,
Si hay algo maravilloso, es que nosotros podemos ir confiados donde quiera que usted está, en el autobús, en su trabajo, en la universidad, donde quiera que usted esté. Allí usted puede decir, perdóname, Señor, purifícame, Señor, y hazme sentir de nuevo la alegría que por mi pecado yo he perdido, el gozo que por mi pecado yo he perdido. Y usted dirá, pero es que yo nunca he visto eso. Hermano, cuando usted está trabajando en la obra, y usted de repente dejó de producir fruto, pregúntese en qué está fallándole al Señor. Porque el Espíritu de Dios da fruto. Pero cuando nosotros estamos mal con Dios, que mi comunicación no está bien con Dios, no hay frutos. Porque usted está escondido de Dios. No porque Dios no quiera que usted esté cada día allí, sino porque mi pecado me aleja de Dios. Y viene la amargura, viene la tristeza, viene el orgullo. Es que yo trabajo mejor que Mariana. No, Mariana no sirve para nada. Yo trabajo mejor que Jesús Montilla. No, eso, viene eso, hermano. Cuando nosotros comenzamos a hablar en contra de alguien, de su trabajo, en la obra de Dios, créame, cuenta que usted está mal con Dios. Porque ninguno de nosotros somos mejor que nadie delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un don, una obra, tenemos cada uno de nosotros un trabajo para Dios. Y mi trabajo nunca va a ser mejor que el de ninguno que está aquí. Y ninguno de los que está aquí puede decir que su trabajo es mejor que el mío. Está pecando. Está pecando. Porque puede que yo tenga el don de enseñanza. Ah, pero mi hermana Josefina tiene el don de servir. Ay, eso no importa. Importa y mucho. Y mucho. Todos los dones son importantes delante de Dios. Y todo el que trabaja en la obra de Dios es importante para Dios. No se puede detener. Y el día en que usted se detenga para no trabajar en la obra de Dios, para usted reprimir el don que Dios le ha dado, reprimir el talento que Dios le ha dado, usted está mal con Dios. Cuando yo reprimo lo que Dios me ha regalado a mí, usted está mal con Dios. Crea lo que es. Todos somos importantes delante de Dios. Y lo más importante que Dios quiere es justamente el 7 y el 9, que nosotros entendamos y digamos, Señor, yo reconozco que he pecado, yo necesito que tú me purifiques, que tú, Señor, me vas a reconstruir si es necesario. Hay un coro que dice, barro en tus manos, bueno, yo lo quiero volver a hacer. Necesito que me limpies totalmente. Reconozco que yo te necesito. El gozo en mi corazón se ha desaparecido. La alegría se ha desaparecido. Hay amargura, hay odio. Hay desánimo. Porque, ay, no quería ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ay, no. Examinémonos, hermano. Examinémonos. No tengo derecho para juzgar y señalar a nadie. Examinémonos. Primero me veo yo en qué he fallado. Y véaselo todos los días. Todos los días. No vea el pecado de su hermano. Cuando usted vea que su hermano está pecando, vaya hacia donde él y hable con él. No es que yo voy a ir para donde Montilla. ¿Tú viste lo que hizo Jonás? Ay, no merece perdón de Dios. Yo no merezco perdón de Dios incluso. Porque si yo creo que el pecado de Jonás fue mayor que el mío, ¿cuán pecadora soy aquí? Juzgo. Por eso es que Dios no nos dio ese poder. ¿Se imagina nosotros con el poder de juzgar? ¿Qué haríamos? Yo creo que no existiera gente todavía. Y quedamos nosotros
también nos da. Por eso es que Dios dijo, ustedes no tienen ese poder. Me pertenece, le pertenece a Dios. A ustedes. El 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón y renueva un espíritu recto delante de mí. Del 10 al 12 vamos a ver 3 veces la palabra espíritu. 3 veces. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y mi espíritu noble me suple. Fíjense cómo dice el primero. Crea en mí. Yo necesito de ti, Señor, que tú vuelvas a crear en mí un corazón limpio, sincero, honesto, humillado, redarguido delante de ti. Yo necesito que tú penetres mi alma nuevamente. Yo lo necesito. Yo necesito un corazón que cuando se acerque a ti sea igual que cuando nací la primera vez. Un corazón honesto, sincero, humillado delante de ti. Luego viene la palabra espíritu y renueva un espíritu recto delante de nosotros. Aquí este espíritu recto habla de nuestra actitud, de lo que nosotros, nuestra vida, nuestro carácter, de la manera de vivir. No está hablando de un Espíritu Santo recto, porque imagínate que yo le diga al Espíritu Santo ahorita, Espíritu Santo no, tú no me convienes, tú estás equivocado. Wow, sería la locura. Un espíritu recto, un espíritu, él necesitaba que su espíritu, su vida espiritual, comenzara a hacer lo correcto delante de Dios nuevamente. Lo honesto delante de Dios nuevamente. Es de ese espíritu recto, de la actitud, como una nueva coraza, una nueva manera de vivir. Por eso que al principio dice, restáurame, porque mi vida espiritual necesita también un cambio. Mi manera de vivir necesita también un cambio. De ese espíritu es que está hablando, la actitud. Está hablando de ese nada más. Y luego dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu espíritu. No me acuerdo muy bien en qué parte de Samuel Dios le dijo a Samuel lo siguiente. En primera de Samuel, ya casi para el segundo, dice, levántate Samuel, toma aceite, más o menos parafraseando, y ve a donde te voy a enviar, y ahí van a ungir al nuevo rey de Israel, ¿no es así? Y también hay algo que dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿No le dice así? Ya yo lo olvidé. Es decir, que Saúl, ya Dios había olvidado a Saúl. Pero ¿por ustedes creen que dice eso? Si algo había antes, era que Dios se le manifestaba a los hombres rectos, a los profetas, antes del Antiguo Testamento. Y el Espíritu de Dios bajaba sobre los hombres rectos delante de Dios, los hombres que tenían buena actitud delante de Dios, que eran hombres honrados delante de Dios, o sea, que eran hombres perfectos para Dios. Los profetas, los sacerdotes, el Espíritu de Dios bajaba sobre ellos. Nosotros no necesitamos eso porque el Espíritu ya dice en nosotros, ¿no es así? No lo necesitamos. Pero Él sí. Él sí. Porque el Espíritu dejó de bajar. Porque Él se alejó de Dios. Porque su mirada buscó otra cosa que no era lo de Dios.
Y a veces nosotros también somos así. Pero tenemos el Espíritu de Dios que podemos acercarnos las veces que queramos, porque yo soy dentro de Él. Él habita en mí. Él es el que me está diciendo, hazlo esto, estás haciendo esto malo, esto está malo, esto está malo, no continúes, no continúes. Es como un pajarito que nos está hablando, pero nosotros no le hacemos. Ese que nos está a nosotros cada día diciendo lo malo que estamos haciendo, ese es el Espíritu que está en nosotros. Anteriormente, el Espíritu de Dios bajaba a ellos y hablaba con ellos. Si ustedes se ponen a ver, al principio dije que debió de ser muy difícil para David estar en la condición que se encontraba en ese momento, porque David se mantenía en comunicación constante con Dios. Era su gran amigo. Segunda de Samuel 16, el Salmo 16, léalo. Salmo 16, léalo. Usted aquí va a escuchar, va a leer la palabra amigo. Usted va a leerlo, mire, yo le recomiendo todo, pero si usted lee el 1, el 2, el 5 y el 11, son increíbles, para que usted vea cuánto David amaba, anhelaba estar en la presencia de Dios todos los días de su vida. Así que imagínense el tiempo que pasó David sin poderse comunicar con su Dios. Imagínese y colóquese usted en esta situación. Cuando mi pecado no me permite estar en la presencia de Dios. No porque Dios no quiera, es porque me avergüenza. El 13 al 15 dice, vamos a ver el 13 al 15 nuevamente una serie de peticiones que vamos a ver. Y también, lo dije el 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Hermano, ¿quién nos sustenta a nosotros? ¿Quién? Pero hermano, yo siento que ustedes como que todavía están en la vigilia. Dios nos sustenta. Nombró él del 10 al 12 mi espíritu. Luego habló del Espíritu Santo. Pero aquí él reconoce que solo Dios lo puede ayudar. Tu espíritu, tu Dios me puedes ayudar. Solo tú Dios me puedes ayudar. Solo tú Dios me puedes sacar de donde estoy. Solo tú Dios eres el que me puede quitar mi pecado. Solo tú. Así debemos de ser nosotros. Solo Dios puede quitar lo que corrompe. Lo que ensucia este cuerpo, solo Dios. Mi apoyo debe de estar en Dios, hermano. El pastor es nuestro pastor, es quien nos guía y nos va a ayudar. Pero yo no puedo venir a donde el pastor. Pastor, quiero por favor que ores por mí, pastor. He pecado, ¿no? Le doy gracias a Dios. Porque si no haríamos tipo católicos, ¿no? Pastor, le colocaría una casita, una cosita y nosotros nos arrodillaríamos. Pastor, he pecado. Hoy día tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Podemos orar, pedirle nosotros mismos que Dios nos perdone a cada uno de nosotros. Y podemos ir todos los días, cada instante, cada segundo, y Dios no se fastidia. Le doy gracias a Dios. Entonces, el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios y purifica mi boca de tu alabanza. Del 13 al 15 hay algo que me gustó también, y es que él prácticamente hizo un pacto, ¿verdad?, con Dios. Le dice, yo sé que cuando tú me perdones, Señor, yo volveré
a continuar trabajando en tu obra. Yo voy a continuar trabajando en tu obra. Yo lo sé, Señor. Aquí David está diciendo eso. Yo lo sé. Y yo voy a hacer que nuevamente aquellos que no te han conocido también puedan arrepentirse. Hermano, cuando nosotros estamos apagaditos, que no estamos trabajando en la obra y que yo conozco, mire, cada uno de nosotros deberíamos de conocer cuál es el don y el talento que tenemos. Y cuando eso está apagadito, que yo no estoy haciendo nada en la obra de Dios, que no hay fruto en la obra de Dios, pero cuando yo voy a Dios y le pido perdón a Dios por mi pecado, y Dios, que yo sé que es bueno, justo para perdonarme, Él es fiel para eso, Él conoce y me perdona, hermano, eso es algo automático. Paz. Usted se alegra, usted se contenta, usted comienza a trabajar, usted le dice, pastor, estoy a la orden, pastor, yo quiero trabajar, los líderes, voy con los líderes a comenzar a trabajar, voy a predicar el evangelio de Cristo porque a eso fui llamado, porque ese es mi trabajo. Comienza usted a darle a Dios lo que merece. Comienza usted a darle a Dios lo que es de Dios. Y usted comienza a levantarse porque su espíritu comenzó a gozarse, porque su espíritu está en alegría, porque usted se ha renovado nuevamente, porque usted le ha pedido perdón a Dios y Dios lo ha restaurado. Esa es la diferencia. Comienzo a trabajar al Señor porque Él ya me perdonó, porque no estoy entristecida. Y los dos últimos, porque lo voy a dejar hasta el 17. Dice, porque no, voy a leer primero el 16 y luego el 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres, él sabía, David, como todos sabemos, David no, que va a hacer falta un bolívar para completar dos. No tenía ese problema. Él dijo, Señor, yo tengo cómo realizar sacrificios para ti. Tengo todo lo que necesito para hacer holocausto delante de ti. Pero yo sé que tú no necesitas nada material. Ese sacrificio que yo te puedo dar, tú no lo necesitas. Eso material, tú no lo necesitas. Y luego el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu de quebrantamiento, el corazón contrito y humillado, no despreciará tu honor. Lo que yo te pueda dar, Señor, material, tú no lo deseas, le dijo él. Tú necesitas un corazón limpio, humillado, contristado, quebrantado. Ese es el que tú necesitas. Y ese es el que tú me vas a hacer. Y ese es el que yo cada día colocaré delante. Qué lindo ese mensaje. Qué lindo. Pero usted dirá, ¿y cómo haría yo ese corazón así? Usted quiere un corazón limpio constantemente en su vida. Dedíquese a leer la palabra. Usted quiere tener un corazón sincero, humillado delante de Dios. Comience a buscar el rostro de Dios en su vida. Deje de estar señalando y juzgando a los hermanos en Cristo, porque usted no es quien para hacerlo. Usted no sea altivo. Usted no quiera ser mejor que los demás, porque usted no es un corazón humillado. Es un corazón humillado. Busque santidad. La santidad
se busca en oración, en estudiar la palabra, en salir ahorita con los líderes a las células. Ahorita el pastor está dando los miércoles una gran enseñanza, yo los invito de verdad. Vamos a aprovechar lo que Dios ahorita me puede dar. Vamos a hacerlo. Yo lo quiero dejar con ese versículo 3 y 4. Reconozca que somos pecadores. Hable a Dios y cuando le hable a Dios, usted diga el pecado. Dígalo. Yo pequé en esto y necesito que me ayudes en este pecado que no puedo con él. Pero usted no vaya a ser que va a pedir perdón a Dios y va a ser constante en el pecado. Mire, somos fanáticos en eso también. No haga el pecado un hábito. Eso fue una de las cosas que David le pidió a Dios. Señor, que yo no vuelva o sea, que sus manos no vuelvan a cometer homicidio. Apártame de eso. Apártame de eso. Cuando usted pida que Dios le quite un pecado, dígale el pecado, así como lo hizo David. Aparta de mí que yo vuelva a ser homicida. Apártalo, Señor. Y usted dirá, bueno, pero yo no cometí homicidio, gracias a Dios yo no he matado a nadie. ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que aborrece a su hermano o odia a su hermano es homicida. Es homicidio. No lo digo yo, es la palabra. Lea la palabra, allí está. Entonces, hermano, reconozco mi pecado, lo coloco delante de Dios. Reconozco que aparte de haber ofendido a alguno de mis hermanos, o mi vecino, o a mi mamá, mi papá, quien sea, yo sobre todas las cosas primero ofendo a Dios. Eso es lo que debo de reconocer. Y pedirle a Dios que nos restaure todos los días, constantemente en mi vida. Lea la palabra, manténgase en oración con Dios. Démosle gracias a Dios que no estamos allá en la época de David, de Moisés, de aquellos profetas, de aquellos reyes, cuando Dios bajaba a ellos, que el Espíritu Santo bajaba a ellos. No, gracias a Dios que no. El Espíritu de Dios habita en mi alma. Y yo soy templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo le pertenece a Cristo, mi alma le pertenece a Cristo. Ya deje de decirle a Dios que el templo de Dios peca porque le gusta pecar. Entonces, no le digo más eso. Oremos, hermanos, vamos a colocarlo delante de Dios. Igualmente yo le quiero decir a esta persona que el día de hoy nos está visitando, que por favor, si quiere recibir a Cristo, las puertas están abiertas, porque Él sí puede perdonar todos y cada uno de tus pecados. Si usted quiere ser parte de la familia de Dios, está invitado el día de hoy para que reciba a Cristo. Amén. Señor Padre Celestial, en este momento quiero colocar